El barroco es el estilo artístico del siglo XVII y principios del XVIII. El término barroco fue utilizado de forma peyorativa, pues se consideraba una deformación del arte clásico. La pintura barroca se caracteriza por la primacía del color sobre el dibujo, el dominio de la profundidad y de la perspectiva aérea, la hegemonía de la luz, a menudo contrastada con la sombra, el desplazamiento de la escena principal, el dinamismo conseguido mediante la composición asimétrica, la diagonal, los escorzos y las líneas curvas, la tensión escénica y el naturalismo, es decir, la búsqueda de la representación de la realidad sin rehuir los aspectos que pudieran resultar menos agradables. La pintura barroca española se caracterizó por su gran calidad y abundancia, hasta el punto de que el XVII es el siglo de oro de la pintura española. Para sintetizar la evolución estilística de la pintura barroca en España, se pueden tomar como referencia los tres reinados que llenaron el siglo XVII. Con Felipe III en el trono entre 1598 y 1621, la pintura se caracterizó por el naturalismo tenebrista con evocaciones manieristas. En el reinado de Felipe IV de 1621 a 1664, por la factura más suelta debido a la influencia de la pintura veneciana, y en el de Carlos II, entre 1664 y 1700, la pintura siguió apartándose del naturalismo hasta hacerlo residual, y a la fuerte influencia veneciana se añadió la del barroco decorativo. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació en la primera semana de junio del año 1599 en Sevilla, ciudad en la que trabajó como aprendiz en el taller de quien sería su suegro, el pintor y tratadista Francisco Pacheco. Por influencia del conde duque de Olivares, en 1623 fue nombrado por el rey Felipe IV pintor de cámara, puesto del que disfrutó hasta su muerte en Madrid el 6 de agosto de 1660. A partir de su designación como pintor del rey, Velázquez desarrolló toda su carrera en Madrid, exceptuando los dos viajes que hizo a Italia, donde también pintó algunas de sus obras más reconocidas. Velázquez pintó retratos, paisajes, acontecimientos históricos, escenas de género, obras religiosas y episodios de temática mitológica, como este que nos ofrecen Las hilanderas. Velázquez es uno de los más grandes y más influyentes artistas de la historia de la pintura universal. Las hilanderas es un óleo sobre lienzo conservado en el Museo del Prado que Velázquez pintó, según la mayoría de los expertos, en 1657. El cuadro se cita entre las pertenencias de Pedro de Arce y Portillo, montero del rey Felipe IV, en un inventario de sus bienes realizado en 1664, con motivo de su segundo matrimonio, con el título de Fábula de Arachne. Perteneció después a Luis Francisco de la Cerda, noveno duque de Medinaceli, y a su muerte, en 1711, pasó a ser posesión del rey Felipe V. Si estuvo en el Alcázar de Madrid, circunstancia que no es segura, pudo salvarse del incendio de la Nochebuena de 1734. Sí hay constancia de que el cuadro pasó por el Palacio del Buen Retiro y más tarde fue trasladado al Palacio Real. En 1785 se acometió un ensanche del lienzo por sus cuatro costados, de tal forma que estos extremos del cuadro no fueron pintados por Velázquez. Los añadidos más notorios fueron los de la parte superior central, el arco de medio punto
el óculo y la bóveda, y la ventana sobre la puerta recrecida de la derecha. En 1719 se llevó al Museo del Prado junto con otras obras de las colecciones reales. Las hilanderas es una obra de temática mitológica bajo la apariencia de escena costumbrista o de género, de composición sofisticada y compleja simbología. En realidad, el título más preciso sería Fábula de Palas y Aracne. Efectivamente, el cuadro aparenta ser la representación de un taller de hilado con varias mujeres trabajando en las labores propias del oficio, enmascarando o encubriendo el tema principal en un recurso de artificiosidad muy del gusto del barroco y específicamente de Velázquez, tan propenso a estos juegos de ocultación, de plasmar una estructura narrativa alterada, distinta a los convencionalismos de la tradición pictórica que establecía la conveniencia de que la temática principal ocupara un lugar preferente en las composiciones en aras a la claridad y a la eficacia inmediata de la comunicación. Los personajes se desenvuelven en la escena en dos planos y estancias diferentes, separadas o comunicadas por una anchurosa puerta abierta en un grueso muro, posteriormente rematado por un arco de medio punto, y una escalera de 2 altos peldaños. En el primer plano hay 5 mujeres. La de la izquierda está inclinada, corriendo una cortina roja para facilitar la iluminación del taller, al tiempo que entabla conversación y mira a la mujer que está sentada a su lado. Esta mujer sentada ante la rueca es la más mayor de todas. Enseña su pierna izquierda de piel tersa y bien torneada, sin que se corresponda el aspecto juvenil de la pierna con la edad provecta que aparenta en su rostro. Es además la única de las mujeres que lleva la cabeza cubierta por un velo. La impronta de la Aracne del grabador Philippe Gall, aun en posición invertida, parece estar muy presente en esta figura. La joven del centro, que lleva un cardador en su mano izquierda, se inclina para recoger un vellón del suelo y su rostro se desdibuja por el efecto de la luz y por su propio movimiento al agacharse, quizá mirando al gato que tiene delante. A la derecha, la mujer colocada parcialmente de espaldas, sentada en un banco de madera dispuesto en diagonal con un paño en primer plano, descalza, con falda verde y blusa blanca, devana el hilo en una madeja con gran rapidez. El perfil fugado de esta mujer recuerda al de la Venus del espejo, que a su vez evoca el de la Sibila Pérsica de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. A su derecha, la más joven de las hilanderas parece ayudarla o estar recibiendo indicaciones sobre la manera de hacer las madejas. Para la distribución compositiva de estas mujeres de primer plano, Velázquez pudo haberse inspirado en una xilografía de las hijas de Minias del libro Transformazioni de Ludovico Dolce, editado por Francesco Sansovino en 1568, del que Velázquez poseía un ejemplar en su biblioteca. El mayor parecido con esta estampa es el de la mujer con blusa blanca y falda verde. Algunos alardes representativos muestran la capacidad de Velázquez para captar un momento preciso en el trabajo del taller textil especialmente dinámico, plasmando el movimiento en un instante. Así, los radios de la rueda de la rueca han desaparecido, reemplazados por unos cuantos trazos que nos hacen percibir la ilusión del movimiento circular. Y la mano derecha de la mujer también está borrosa por el movimiento que le da a la manivela.
Asimismo, los dedos de la mano izquierda de la mujer que está haciendo la madeja de lana son borrosos y difusos por la velocidad y habilidad que imprime a su trabajo. No menos maestría representativa se aprecia en la captación de la perspectiva aérea, consiguiendo, de forma similar a las meninas, plasmar el aire que se interpone entre las figuras y que las envuelve. La conexión visual con el segundo plano, facilitada por la disposición de V de las mujeres del primer término, se realiza a través de las paredes, a ambos lados, en la que aparecen una escalera de mano a la izquierda y una gran madeja junto a una puerta a la derecha. Esta disposición en V recuerda en cierta medida a la de los ignudi de la bóveda de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel o a las mujeres tocando de Tintoretto. La escena del segundo plano se desarrolla en un espacio que está más elevado que el de la escena de primer plano y al que se accede por dos altos escalones. Este plano del fondo está bañado por una luz mucho más intensa que proviene del lado superior izquierdo. En él hay 5 figuras de jóvenes mujeres, una de las cuales lleva una coraza y un yelmo y parece enfrentarse a otra joven que ocupa el centro del espacio. Estas mujeres están elegantemente vestidas, a diferencia de las de primer plano. La mujer de la derecha se vuelve al espectador. Es la única de las 10 mujeres representadas que lo hace. A la izquierda se ve una viola da gamba apoyada en una lujosa silla en la que también reposa su mano la joven de ese lado. Al fondo se puede ver un tapiz en el cual está representado el episodio del rapto de Europa. Es decir, Velázquez vuelve a utilizar el recurso del cuadro dentro del cuadro de una forma un tanto hermética por su falta de explicitud directa, en una especulación intelectual sobre el papel reconstructivo y referencial de la creación artística, que no parte de la nada, sino que se apoya en lo precedente y puede o no superarlo. La versión que utiliza Velázquez para el rapto de Europa es la que había pintado Tiziano para el rey Felipe II y copiado Rubens en su segunda estancia en España entre agosto de 1628 y abril de 1629. Esta escena de segundo plano es en realidad la fundamental del cuadro, en un recurso típicamente barroco de desplazar lo esencial a un rango visual secundario. Se trata del tema mitológico de la fábula de Aracne, narrada por Ovidio en el libro sexto de las Metamorfosis. Aracne era una joven de origen humilde que tenía una gran habilidad para tejer, hasta el punto de que las ninfas del campo se congregaban en torno a ella para admirar la hermosura de sus tejidos y bordados. Segura de su maestría en el hilar y llevada por la soberbia, retó a Minerva, diosa de la sabiduría, de las artes y de la guerra, la Palas Atenea de los griegos, para ver quién de las dos tejía mejor. Antes de concretar el reto, la diosa Atenea se le apareció a la orgullosa y atrevida Aracne, en forma de anciana, para aconsejarle modestia y advertirle de lo peligroso de retar a una diosa. Aracne no solo no atendió los consejos, sino que respondió a la aparente anciana con insultos. Atenea, molesta por el comportamiento de la joven, reveló su identidad y comenzó el reto del tejido. Palas Atenea tejió un bello tapiz a modo de panegírico representando a los dioses principales del Olimpo
en todo su fulgor, majestad y esplendor, ejemplificando la desgracia que caía en los humanos cuando se atrevían a desafiar a los dioses. Aracne tejió un bellísimo tapiz y además con una temática absolutamente provocadora y ofensiva para Atenea, pues mientras la diosa ejecutó una loa a los dioses, la intrépida retadora representó en el tapiz las vergüenzas y depravaciones de los dioses, ejemplificadas en varios de los engaños que el padre de Atenea, Zeus, utilizó para seducir y conseguir los favores sexuales tanto de diosas como de mujeres mortales, tales como hacer sujetar a Asterie con un águila, que Leda estuviera tendida bajo las alas de un cisne, que bajo la apariencia de un sátiro consiguiera los favores de Nicteide, de Anfitrión los de Alcmena, de Lluvia de Oro los de Dánae, de Pastor los de Nemosine, o de Serpiente los de Deoide. Atenea, incomodada tanto por la belleza insuperable del tapiz como por la afrenta de su contenido, rompió el tapiz de su rival, que abrumada intentó suicidarse, pero Palas Atenea no lo permitió, y antes de que Aracne consumara el suicidio, la transformó en araña, condenándola a tejer por la eternidad. En el tapiz representado en el fondo de las hilanderas, Velázquez compendió los episodios en los que Zeus consiguió con artimañas los favores de las diosas inmortales, eligiendo el del rapto de Europa, diosa a la que Zeus consiguió metamorfoseado en un toro. Palas es la mujer vestida con armadura que levanta el brazo para castigar a la joven del centro, que es Aracne, ante el tapiz tejido por ésta. Velázquez escoge justo el instante previo en el que la diosa va a convertir a su desafiadora rival en araña. La presencia de la viola da gamba simboliza la armonía quebrada por la soberbia de Aracne, y según antigua creencia, su sonido curaba la picadura de la tarántula, una especie especialmente dañina de los arácnidos, de tal forma que bailando al son de la música de la tarantela, el veneno insuflado por la picadura de la tarántula salía por los poros de la piel. Rubens, en 1637, representó a Minerva y Aracne en el momento mismo en el que la diosa está empezando a ejecutar el castigo a la insolente provocadora. Esta obra de Rubens fue la que reprodujo Velázquez en el cuadro que cuelga de la pared del fondo de la izquierda de la estancia de las Meninas. En las hilanderas, la disputa de Palas y Aracne la contemplan tres damas elegantemente ataviadas. Estas tres mujeres son las ninfas y las mujeres migdónides, según relata Ovidio, que contemplaron cómo Atenea castigó a Aracne convirtiéndola en araña condenada a tejer eternamente. Teniendo en cuenta la temática principal que nos ofrece el fondo del cuadro, en la escena del primer plano puede plasmarse el suceso previo al desenlace, pues Minerva está camuflada en la mujer mayor con velo que maneja la rueca, pero que en un descuido muestra su tersa y joven piel de diosa y sus bellas proporciones en la pierna izquierda desvelada. Ha entrado en el taller de Aracne para advertirla de lo peligroso que es desafiar a los dioses. Aracne es la muchacha de blusa blanca y falda verde que devana la lana, bañada por una luz suave, desconocedora de que la mujer que tiene a su izquierda manejando la rueca es la diosa Minerva,
que la terminará convirtiendo en araña en castigo por su desafío. Algunos investigadores han interpretado las hilanderas como una especie de moraleja de tipo ético, como un aviso sobre los peligros de la soberbia, una advertencia para no caer en la petulancia o el engreimiento para no tener el mismo destino que Aracne. Otros críticos, de forma un tanto forzada, han centrado la interpretación de su significado en clave política, de tal forma que la hiladora que está con la rueca representaría la obediencia al poder establecido, encarnado en la propia rueca por su carácter variable y por la rapidez en que se pasa de uno a otro. Los personajes de Palas y Aracne se podrían interpretar como alegoría de Portugal y Cataluña, en conflicto con la corona española, al tiempo que las ninfas encarnarían a Castilla, Andalucía y Aragón. En línea con esta interpretación política coyuntural, hay quien ha identificado a Palas con el rey Felipe IV, por lo que la pintura sería un alegato contra la arrogante jactancia de quienes se sublevan contra la monarquía, queriendo desafiar la autoridad del trono, singularmente pensando en los desafíos de Cataluña, región famosa precisamente por sus pujantes manufacturas textiles. Igualmente, las hilanderas se ha tenido por una pintura alegórica de connotaciones artísticas, de tal forma que las damas que acompañan en el fondo a Palas y Aracne representarían a las tres artes mayores, arquitectura, escultura y música, siendo Aracne la personificación de la pintura. Las hilanderas de primer plano aludirían a la competencia entre Palas y Aracne en las artes menores, no creativas, de hilar y de vanar, en contraste con las artes creativas del fondo que iluminan, dan sentido y dignifican la labor manual. En otras palabras, las mujeres del primer plano representan el trabajo manual y las del fondo la capacidad creativa. Pero para poder llegar a la creación es necesario contar con un sustrato material. La lana, los ovillos, las madejas se convertirán en arte en forma de tapiz. Y es que el hecho de que uno de los elementos principales del cuadro sea un tapiz se ha interpretado como el paso de la materia, el proceso de hilar del primer plano, a la forma, el tapiz concluido del fondo, a través del poder regenerador del arte, de la capacidad que tiene el arte de superarse, con lo que estaríamos ante una defensa de la nobleza de la pintura y del oficio de pintor, empeño en el que Velázquez mostró un especial interés y dedicación durante toda su vida. En esta línea, el hecho de que una mortal compita con una diosa en una actividad de creación artística, como es la elaboración de un tapiz, traslada la idea de que el arte es el único ámbito en el que los mortales pueden competir con los dioses y vencerles. En definitiva, las hilanderas, siendo una obra a la vez de carácter costumbrista y de temática mitológica, es una pintura sobre la pintura.